Entonces ahí estamos grabando, perfecto, estamos grabando. Entonces, mis bellezas, muchísimas gracias, qué rico que estén aquí. Muchas gracias por participar de nuestro taller del día de hoy, que espero que les sirva muchísimo. Vamos a revisar entonces las preguntas del módulo electivo del ensayo PTU que liberó el DEMRE en julio, ¿de acuerdo? Les cuento un poquitito cómo vamos a ir resolviendo, cómo vamos a ir trabajando en este taller. Vamos a leer la pregunta en voz alta, vamos a leer las alternativas y si hay alguna de ustedes que se atreva a activar el micrófono y explicarnos la pregunta y a resolverla, maravilloso. Si nadie se atreve, si nadie se anima, no importa, está todo bien. Igual yo voy a estar, vamos a leer las alternativas y yo voy a ir razonando o dialogando o interpretando, respondiendo la pregunta como deberíamos hacerlo en la prueba, ¿de acuerdo? Si alguno de ustedes, si alguno de ustedes tiene alguna duda, hay algo con lo que no esté de acuerdo, hay algo que no le haya quedado muy claro, es totalmente libre de activar su micrófono, hacer su pregunta a viva voz. Ahí no se preocupe si me interrumpe, yo como que, bueno, así funcionan las clases online, no se preocupen de ahí si de interrumpirme, o lo pueden escribir en el chat, que tal como dice Samuel, es bastante más rápido, así que aprovechemos que en este taller vamos a tener una interacción mucho más fácil y mucho más fluida. No tengan miedo de... a ver, aquí siguen llegando los compañeros. Hola Franchi, bienvenida. Como les decía, no tengan miedo ahí de comentar, de hacer las preguntas que necesiten, porque esa es la gracia de este taller y este taller lo estamos haciendo en Meet para que de hecho podamos trabajar sus dudas al mismo tiempo que vayan saliendo, ¿de acuerdo? La Cami ahí me pregunta si esto va a quedar grabado en YouTube. Efectivamente, Cami, yo estoy grabando en este momento, ahora voy a confirmar, sí, estoy grabando. Estamos grabando entonces este taller y yo apenas terminemos lo voy a subir a YouTube, así que va a quedar ahí disponible para ti, Cami, enterito cuando para que lo puedas consultar. Si te tienes que ir antes y quieres ver cómo terminó, también va a quedar ahí disponible, así que tú no te preocupes, preciosa, que lo vas a poder encontrar en un ratito más en YouTube, ¿de acuerdo? Qué rico, Franchi, tenerte por aquí. Lo mismo digo yo, que bueno que estés tanto tiempo, ¿cierto? Pero no te preocupes, que encontrarnos acá es lo importante. Entonces, mis bellezas, dicho todo esto, ¿alguien tiene alguna duda, alguna sugerencia, algún comentario que quisiera dar en este taller? ¿Algo que quisiera decir? Soy toda oreja. Ahí parece que estamos. Ya, yo voy a interpretar su silencio como que están de acuerdo y no hay ningún problema. Así que vamos a comenzar entonces, mis bellezas, a revisar la pregunta 55. Todo bien por su lado, gracias Javiera y por comentar. Vamos a comenzar entonces con esta pregunta, que es la primera pregunta del módulo electivo de esta prueba. Entonces dice, el síndrome de Zellweger se caracteriza por una disminución significativa de la cantidad de una estructura celular. Aquí nos están diciendo ya pista, ¿cierto? Ay, ¿cómo era que destacaba acá? No. Me cambiaron el compu, me cambiaron el idioma. Ahí está. Me lo pusieron todo en francés y a veces yo me pierdo caleta. Entonces, disminuye significativamente la cantidad de una estructura celular cuya función se relaciona con procesos de depuración, detoxificación y metabolismo de algunos lípidos. Entonces aquí nos están dando información importante. Al respecto, ¿cuál de las siguientes estructuras sería la afectada en este síndrome? Entonces, esta pregunta lo que nos está diciendo, hay una enfermedad que se caracteriza por una estructura celular que tiene esta función y que se ve disminuida. Básicamente nos están preguntando cuál estructura celular tiene esta función. La función relacionada entonces con depuración, detoxificación y con el metabolismo, entonces son los peroxisomas. Y ahí tenemos nuestra respuesta correcta, ¿de acuerdo? ¿Alguien tiene alguna duda o alguien no sabría cómo responder esta pregunta? Y yo aquí también voy a aprovechar de que si alguien quiere estar revisando las respuestas,
Si alguien quiere estar ahí revisando las respuestas las puede encontrar en este archivo que yo les acabo de compartir el link en el chat, ¿ya? Entonces, me encantaría que alguien esté ahí, si quiere, revisando este archivo y diciendo cuál es la alternativa correcta en cada una, ¿ya? Entonces, el Nico nos dice, yo asocié detoxificación al tiro con peroxisomas. Perfecto, Nico, esa era la clave. Muy bien. Hola Martina, muy bienvenida, preciosura. Excelente, Nico, lo asociaste súper bien y eso era lo que había que hacer en esta pregunta. Hola también a la Cami, clarito, súper, excelente, están todos bacán, ya, buenísimo. Entonces esta pregunta estaba bien fácil, ¿cierto? Bien fácil. Las otras estructuras no te estaban relacionadas con esta función, así que chao fuera, vos vela. Vamos ahora con la próxima pregunta, pregunta 56. El gráfico muestra la masa de 4 higos antes, que vamos a ver como masa inicial, con estos puntitos, ¿cierto? Es decir, la primera barra del gráfico nos muestra entonces la masa inicial y después, que sería la masa final, que está representada con las barritas que tienen líneas horizontales. Entonces tenemos caso 1, masa inicial, masa después, masa inicial, masa final. En el caso 3, masa inicial, masa final. Caso 4 y así. Entonces, y nos dice después de ser puestos en soluciones con diferente concentración. Perfecto, entonces vemos, antes de pasar a leer las alternativas, antes de pasar a leer lo que nos van a decir, analicemos un poquito el gráfico. Nos dice en el gráfico, está mostrándonos la masa de los higos y los 4 casos diferentes, masa inicial y masa final. En el caso 1 vemos que el volumen de los higos disminuyó, ¿de acuerdo? Es decir, estas células debieron haber perdido mucha agua y eso ya nos tiene que dar un indicio de qué tipo de solución sería esta. En la 2 vemos que no hay cambio de volumen, por lo que al tiro tenemos que relacionarnos con que el caso número 2, probablemente la solución donde pusimos los higos tenía exactamente la misma concentración de solutos que los higos, porque se mantuvo igual, no hubo un cambio de volumen. En el caso número 3, cáchense, aquí la masa final es mucho más alta que la masa inicial. Esto quiere decir que el agua tuvo que haber entrado en enormes cantidades hacia los higos. Se inflaron y se hincharon muchísimo. Que es el mismo caso es lo mismo que pasó en el caso 4, en donde vemos que aumentó la masa final, ¿cierto? Entró agua a los higos, pero no tanto como en el caso 3. ¿De acuerdo? Entonces, sabiendo esto y solamente con la información que acabamos de sacar del gráfico, leamos ahora las alternativas. En relación con el análisis del gráfico, ¿cuál de las opciones presenta una inferencia coherente con los resultados? Vamos a destacar esta palabra porque esta palabra es muy importante. Aquí nos están pidiendo una inferencia, que es información que nosotros podemos sacar un poquitito indirectamente, que es lo que nosotros podemos interpretar. ¿De acuerdo? Eso quiere decir que sea una inferencia, es algo que yo puedo interpretar, algo algo como que puedo derivar de la información que me están dando. Entonces, en el caso 3 fue puesto en una solución isotónica. Nada que ver. Chao, chamullero. No, nada que ver. Cierra, cállate tú. Entonces, tenemos acá. No, tampoco es un comentario lo que quiero poner. Maldita sea. No puede ser una solución isotónica. Una solución isotónica sería el caso 2. Aquí tenemos una solución isotónica porque vemos que no hay un cambio de volumen. En el caso 3 hubo un enorme cambio de volumen, así que no puede ser una solución isotónica. Ahí la Cami y la Vale se están animando y me dicen la letra E. Muy bien, mis amores, vamos a ir viendo. 4 fue puesto en una solución hipertónica. Tampoco es cierto. Si fuese una solución hipertónica, veríamos una pérdida de volumen. Y aquí lo que vemos es un aumento de volumen. Así que esta tampoco puede ser. Vamos a tacharla también. 2 fue puesto en una solución hipotónica. De nuevo, como yo les había dicho, acá tenemos que no hubo cambio de volumen, así que esta sería una solución isotónica, no hipotónica. También la descartamos. 3 fue puesto en una solución hipertónica. De nuevo, si fuese una solución hipertónica, perdería volumen. Y aquí vemos que aumentó. Así que, tal como muchos de ustedes me están diciendo, los felicito, Cami, Vale y Nico. Efectivamente, la respuesta correcta es la letra E. Tenemos que 1 fue puesto en una solución hipertónica. Aquí sí es hipertónica porque vemos una pérdida de volumen. Así que esa sería nuestra alternativa correcta.
¿Alguno de ustedes, mis bellezas, tienen alguna duda respecto a esta pregunta? ¿Algo que quiera comentar o decir? Javier nos dice, cuando es hipotónica, ¿es cuando gana volumen? Javier, mira, yo tendería a decirte que sí, pero creo que es muy importante para este tipo de preguntas que más que tener como una conclusión en general, sepamos qué es lo que debería pasar o qué es lo que pasa en cada caso, porque nos pueden hacer preguntas que por la forma en la que están planteadas no podría ser así, ¿de acuerdo? En este caso decimos que es hipotónica porque entonces lo que estaría pasando es que el higo que al estar en esta solución hipotónica va a hacer que el agua entre hacia él. O sea, va a entrar el agua hacia el higo y por eso es que va a aumentar su volumen. ¿De acuerdo, Javier? Así que en este caso aplica lo que tú estás diciendo, pero yo sería muy cuidadosa en la prueba de no hacer este tipo de generalizaciones porque creo que depende mucho de lo que me están preguntando en la prueba. Porque imagínate, Javier, que lo que me preguntan es qué pasa con el volumen de la solución, ¿cierto? Quizás el volumen de la desolución disminuiría porque todo el agua estaría yendo al higo. Entonces ahí esta generalización que tú estás proponiendo no aplica. Por eso te digo que es súper importante acá tener mucho cuidado con la pregunta en la que nos están haciendo, ¿ya? Cami, cuando nos dicen tónico, quiere decir soluto. La tonicidad, Cami, es una propiedad de la solución en donde vamos a estar. Entonces puede ser hipotónica, isotónica o hipertónica, ¿de acuerdo? Pero es una propiedad de la solución, ¿de acuerdo? Es una propiedad de la solución. Avísame ahí si te queda más claro, preciosa. La Franchi nos dice, hipertónica es cuando está muy concentrada la solución, ¿o no? Perfecto, Franchi, exactamente. Hipertónica es muy concentrada. Y por ende, al exponer los higos, estos perderían agua para tener un equilibrio afuera tal cual. Acordémonos que el agua se va a mover desde donde hay una menor, o sea, desde donde hay una... El agua se mueve desde donde hay una menor concentración de solutos hacia donde hay una mayor concentración de solutos para que ambas concentraciones se igualen, ¿de acuerdo? Así que, Franchi, lo que mencionaste acá en el chat está muy bien, ¿de acuerdo? Javier entiende, me encanta. Y mira, Samuel acá, muchas gracias por esta precisión. Iso quiere decir igual concentración, hipo, menor, hiper con una alta concentración. Muchas gracias, Samuel, tal cual. Ahora sí, ya, bacán. Exactamente, el agua siempre busca el equilibrio de la concentración. Muy bien, siempre se va a mover desde donde hay una mayor concentración de solutos. Siempre se va a mover desde donde hay una menor concentración de solutos hacia donde hay una mayor concentración de solutos para poder equiparar las concentraciones, para buscar el equilibrio. Exactamente, Samuel, ¿ya? Entonces, mis bellezas, ¿alguna otra duda? ¿Alguien que quiere ahí preguntar algo más? Parece que nadie tiene más dudas, así que vamos a seguir entonces con la próxima pregunta. 57. Gracias, Javier, ahí por mencionarlo. Se agregó la hormona luteinizante a un cultivo de células extraídas de un testículo humano. Luego de un tiempo se detectó la presencia de testosterona en el medio. De acuerdo con este resultado, ¿qué células conformaban el cultivo? Esta pregunta también yo la encuentro relativamente fácil. ¿Por qué? Porque tenemos que asociar el tipo de célula a la producción de testosterona. Y deberíamos tener claro que son las células de Leydig las que están encargadas de producir testosterona en los testículos. Ya, pues destácate. Ya, no sé si voy a seguir con esto de destacar las respuestas correctas porque me parece que está más entorpeciendo el taller que otra cosa. Pero en fin, necesitamos ya tener muy claro de que la testosterona es producida por las células de Leydig. Por lo tanto, si tenemos un cultivo de células en donde estamos viendo que aparece luego testosterona, estas son necesariamente entonces células de Leydig. Tal como decía Samuel, Nico y Vale, que están en llamas en este taller. Me encanta. Samuel nos dice, en el año pasado yo en esta pregunta respondí la D. Jamás se le olvidará. Me encanta, Samuel. ¿Viste? Los errores a veces son súper importantes para que nosotros podamos aprender muy bien algo y no se nos olvide nunca. Javier puso la B, pero ahora sé que está mal así. Ojo ahí. Javier querido, las células germinales son las células que van a dar origen después a los espermatozoides y no son ellas las productoras de testosterona. Las células productoras de testosterona son las células de Leydig, ¿de acuerdo?
Nico nos pregunta, ¿qué función tienen las células del epidídimo? Las células del epidídimo, mi querido Samuel, si no me equivoco, tienen la función de producir ciertas sustancias que van a estar en el semen. Pero tenemos aquí a tío Google, entonces le vamos a preguntar función células del epidídimo. Y aquí esto nos dice transporte, almacenamiento y maduración de espermatozoides, transporte de espermatozoides a través de los conductos deferentes inmersos en el fluido de la red testicular. Ya, no era tanto de producción de células de semen, es almacenamiento, maduración de los espermatozoides. Muchas gracias, mi querido Nicolás, por hacernos esa pregunta, ¿ya? Entonces, ¿alguna otra duda de esta pregunta, mi belleza? ¿Estamos? Vamos entonces con la 58. Durante el ciclo ovárico de una mujer sana, ¿cuál de los siguientes estímulos provoca directamente la menstruación? Cuando nos hagan este tipo de preguntas y cuando nos digan directamente, tenemos que ser muy agujas con lo que nos están preguntando. Porque si bien hay muchos procesos biológicos que pueden tener influencias de diferentes sucesos, cuando nos preguntan directamente, tiene que ser la causa como más cercana o la más directa. Y en el caso de la menstruación, el estímulo que provoca directamente la menstruación es la caída de los niveles de progesterona, ¿de acuerdo? Entonces, sabiendo esto, leamos las alternativas. La disminución de los niveles plasmáticos de estrógenos y progesterona. Aquí tenemos nuestra alternativa correcta. Ahí está. Revisemos las otras para estar muy seguros entonces de que esta es nuestra alternativa. La disminución de los niveles plasmáticos de la hormona folículo estimulante. La hormona folículo estimulante está relacionada con la maduración del óvulo, no con la menstruación. Así que, chao. Aumento de los niveles plasmáticos de la hormona luteinizante. El aumento de los niveles plasmáticos de la hormona luteinizante tienen que ver con el desarrollo del endometrio, que es el tejido interno del útero y que luego va a desprenderse en la menstruación. Aquí entonces, mis bellezas, podemos ver una relación porque ya una vez que aumentan los niveles de la hormona luteinizante, ¿cierto? Se genera el endometrio, se regenera, se engrosa el endometrio y podríamos decir que está ligado a la menstruación, pero no es una causa directa, es una causa un poquito más lejana. Entonces, bajo ese criterio descartamos la letra C. La D nos dice el aumento de los niveles plasmáticos de la prolactina y la oxitocina. Esto está relacionado con la lactancia, no con la menstruación. Y la letra E nos dice el aumento de los niveles plasmáticos de hormonas liberadoras de gonadotrofina. Esto es una hormona, estos son hormonas hipofisiarias que están relacionados con el inicio del ciclo menstrual y la menstruación, como nosotros sabemos, es ya hacia el final del ciclo menstrual. Así que nada que ver aquí, confirmamos que nuestra alternativa correcta era la letra A. ¿Alguien tiene alguna duda, mis bellezas? ¿Algo que quiera comentar sobre esta pregunta? Vamos entonces. Recuerden que en cualquier momento pueden interrumpirme y preguntar lo que necesiten. Vamos con la 59. El esquema representa una parte de la regulación endocrina de la glicemia. Nos están diciendo que estos circulitos negros van a representar la glucosa plasmática. Tenemos acá entonces lo que parece ser un vaso sanguíneo con una alta concentración de glucosa plasmática. Y aquí de hecho nos están diciendo que estamos en un caso de hiperglicemia, es decir, una alta concentración de glucosa en la sangre. Y esta hiperglicemia está relacionada con el páncreas. Y de aquí sale una flecha en donde se secreta X, y X va a tener efectos sobre las células somáticas para que después los vasos tengan una menor concentración de glucosa, es decir, tengamos aquí una glicemia normal, ¿de acuerdo?
X, entonces, yo al tiro la tengo que relacionar, o la podría relacionar con la insulina, porque es la hormona que va a hacer que las células somáticas, que las células del cuerpo, tomen la glucosa que está disponible en el plasma sanguíneo, en la sangre, ¿cierto? Y la usen como energía. Entonces yo debería relacionar de inmediato esta X que está aquí marcada con insulina. Vamos a ver qué es lo que nos dicen las alternativas, a pesar de que hay varios de ustedes, muy bien, Vale, Samuel, Javier, Cami y Nico, que me respondieron. Ya, como hay varios, parece, acá, de acuerdo con la letra C, vamos a representa la liberación de insulina. Excelente, mis bellezas, esta es la alternativa correcta, ¿ya? Ahora, ojo acá porque no nos estaban diciendo X es la insulina. Veamos aquí en más detalle. A pesar de que, bueno, acá estaba más o menos facilita porque la C era la única alternativa que nos mostraba la insulina. Veamos por qué las otras no son. Representa la liberación de glicógeno. Ya, esto estaba interesante. El glicógeno se va a liberar desde el hígado, ¿de acuerdo? Y se va a liberar desde el hígado como una respuesta a una hipoglicemia, tener la glicemia muy, muy bajita. Y aquí no estaban mencionando el páncreas, así que la A no podía ser. Se representa la síntesis de glucosa. Loco, nosotros no sintetizamos glucosa. Los que sintetizan glucosa son las plantas, son los organismos fotosintéticos que son capaces de convertir el dióxido de carbono, gracias a la energía del sol, en glucosa. Nosotros no producimos, por favor, no producimos glucosa. Sí podemos liberar glicógeno, pero no podemos producir glucosa. Representa la liberación de glucagón. Esta me parece que era como el distractor, pero el glucagón, acuérdense que era el caso inverso de la insulina. Cuando tenemos una muy baja insulina, se va a secretar glucagón para que nuestro hígado pueda liberar glicógeno a la sangre y de esta forma volvamos a los niveles de glicemia normales, ¿de acuerdo? Así que muy bien, mis bellezas, ahí que respondieron la letra C. Y Javier nos pregunta, ¿el glicógeno después se convierte en glucagón? Ya, buena pregunta aquí, Javier. No, el glicógeno es una forma que tenemos de almacenar glucosa, ¿ya? Así que no es una forma de glucagón. Son dos cosas diferentes, a pesar de que yo sé, Javier, de que el nombre presta para confusión. No caigas en esa confusión, ¿de acuerdo? El glicógeno es una forma que nosotros tenemos de almacenar glucosa, no es lo mismo. Glucagón es power de energía, claro, exactamente. El glucagón está ahí para levantar un poquitito la glicemia de nuestra sangre y de esa forma poder tener más energía, tal cual Samuel, ¿ya? Bacán que a Javier le quedó claro. Sigamos entonces, si nadie más tiene dudas. Cami, no te preocupes si te tienes que ir, la clase va a quedar grabada y yo la voy a subir a YouTube, así que un saludo para la Cami del futuro que va a estar revisando este taller. Que te vaya bacán, Cami, nos vemos prontito. Sigamos con las siguientes preguntas, vamos ahora con las 60. Una persona diabética tipo 1, la diabetes tipo 1, recuerden que es la diabetes congénita, ¿ya? Es la diabetes que se genera porque no somos capaces de secretar una hormona insulina que tenga la forma correcta, ¿de acuerdo? Entonces, una persona diabética tipo 1 está recibiendo una dosis intravenosa de glucagón. Entonces, Samuel, cuéntanos ahí en el chat si puedes, ¿qué es lo que hacía el glucagón? Entonces, la pregunta es, ¿por qué razón se le administra este tratamiento? ¿Por qué a una persona diabética se le estaría administrando glucagón? ¿Ya? Vamos a ir revisando las alternativas. Porque presenta una elevada ingesta de hidratos de carbono. Si yo presento una elevada ingesta de hidratos de carbono, lo que me tendrían que dar es insulina, que es la hormona que se relaciona con la alta glicemia. Así que esta no puede ser. Porque presenta un descenso en la insulina. No necesariamente cuando yo vaya a tener una disminución de insulina va a aumentar necesariamente el glucagón. Esto no aplica. Porque presenta una hiperglicemia aguda. Si yo presento una hiperglicemia aguda, no me van a inyectar glucagón, me van a inyectar insulina. Y como a esta persona le estaban inyectando glucagón, este no es el caso. Así que esto no puede ser la alternativa correcta. D, porque presenta una disminución del cortisol plasmático. Ya, en el momento en que le damos cortisol plasmático y que estemos hablando de una persona diabética, cachamos al tiro que vos estás más perdido que poroto en paila marina. Nada de relación acá.
Y luego entonces nos quedamos con la alternativa E, que es la alternativa correcta, porque presenta un acelerado descenso de la glicemia. Si yo presento un acelerado descenso de la glicemia, quiere decir que en mi sangre estoy perdiendo la glucosa y necesito que estos niveles de glucosa se mantengan normales. Yo necesito que la glicemia se mantenga en ciertos niveles, ¿de acuerdo? Así que cuando yo estoy presentando una pérdida de glicemia, estoy viendo un descenso en la glicemia, voy a inyectar glucagón para que el glucagón aumente un poquito la glicemia y de esta forma nos permita quedarnos en el nivel esperado, ¿de acuerdo? Así que muy bien a Javier, a la Martina y al Nico que me respondieron la letra E, y tal cual como nos dice Samuel, exactamente mi querido, el glucagón aumenta los niveles de glucosa o aumenta la glicemia. Excelente, mis preciosuras. Muy bien. Vamos ahora con la pregunta número 61. Una persona sana. En una persona sana, ¿cómo serán la glicemia, la insulinemia y la concentración plasmática de glucagón luego de una absorción intestinal masiva de glucosa con respecto a la condición de ayuno? Es decir, lo que me están pidiendo es comparar la glicemia, que quiere decir la concentración de glucosa en la sangre, la insulinemia, que es la concentración de insulina en la sangre, y la concentración plasmática de glucagón. Tenemos que compararlo cuando estamos en ayuno a cuando estamos después de haber absorbido una gran cantidad de comida muy rica en glucosa, ¿de acuerdo? Entonces aquí, antes de responder la pregunta, Samuel nos dice: consulta técnica, cuando en la prueba nos mencionas ayuno, asumimos que son 8 horas. Mira esta precisión técnica, me encanta, Samuel, tal cual. Cuando nos hablen de ayuno va a ser aproximadamente 8 horas, ¿de acuerdo? Es como cuando nos despertamos. Cuando nos despertamos, teóricamente acabamos de pasar 8 horas durmiendo, no hemos consumido nada, así que cuando nos acabamos de despertar podemos considerar que estamos en condiciones de ayuno, ¿ya? Muy bueno tu comentario, Samuel, muchas gracias. Entonces, mi belleza, a ver, ¿puedo poner aquí texto? No, creo que no tengo la herramienta para poner texto. No, ya, no importa. Entonces, cuando yo comparo la glicemia de una persona que acaba de comer mucho carbohidrato, una masiva ingesta de glucosa, con una persona que está en ayuno, ¿cómo es la glicemia? La glicemia, por supuesto, va a ser mayor. Voy a tener una mayor concentración de glucosa en mi sangre. Así que vamos a descartar estas dos alternativas aquí que me están diciendo que la glicemia entonces sería menor, porque después de consumir una alta dosis de glucosa, obviamente voy a tener una mayor glicemia. Entonces nos quedamos solamente con estas alternativas de acá. Vamos ahora a ver la insulinemia. Insulinemia es un nombre que yo me imagino que el DEMRE nos puso aquí para confundirnos y para molestarnos un poquitito, pero insulinemia quiere decir única y necesariamente concentración de insulina en la sangre. No nos compliquemos más que eso, ¿ya? Entonces, la insulina que yo voy a tener después de haber tenido una enorme ingesta de glucosa en comparación con el ayuno, por supuesto que va a ser mucho mayor. Por lo tanto, descarto la alternativa A, ¿cierto? Y descarto también la alternativa E, que me dice que sería menor. Y por lo tanto me quedo rápidamente con la alternativa D como mi respuesta correcta, tal como nos dice la Martina. Ahora, confirmemos porque se nos puede haber pasado algún detallito. ¿Cómo será entonces la concentración plasmática de glucagón en esta persona que acaba de tener una gran ingesta de glucosa? Lógicamente sería mucho menor, porque recuerden que el glucagón lo que va a hacer es, cuando tenemos una baja concentración de glucosa en la sangre, va a aumentarla. Así que efectivamente vamos a tener mucho menos glucagón después de una alta ingesta de glucosa si la comparamos con el estado de ayuno. Así que muy bien, Martina, alternativa correcta a esta pregunta es la letra D, ¿de acuerdo? Mis bellezas, yo les recomiendo de que en la PTU, cuando les salgan este tipo de gráficos, cuando les salgan este tipo de cuadritos, antes de revisar las alternativas, escríbanse acá arribita
¿Cuál debería ser la respuesta correcta? Mayor, menor, mayor, menor. Y luego traten de buscar ahí en las alternativas, ¿ya? Porque puede ser, a mí me pasa al menos que cuando veo estos cuadros, como que, mayor, menor, como que, ¿cuál era lo que yo había dicho antes? Que si este es menor y estoy viendo, es muy fácil que esto se preste a confusiones. Y vayan también tachando, vayan revisando columna por columna y vayan tachando las alternativas que no corresponden. Les recomiendo porque la complejidad de estas preguntas cuando nos presentan cuadros es esa, es cómo lidiamos y cómo podemos manejar toda la información de forma paralela. Samuel nos dice que él hace el dibujito también de la insulina. Claro, eso te puede servir. Mi amor, haga usted lo que le sirva, todo lo que le sirva. Bienvenido todo lo que le va a ayudar a responder bien las preguntas, ¿ya? Así que eso con la pregunta 61, que al parecer nadie más tiene dudas. Seguimos con la 62 entonces. Vamos, vamos. Ya, vamos. Acuérdense que tienen todo el derecho y todo el permiso del mundo de interrumpirme cada vez que lo necesiten. 62. ¿Qué efecto directo, nuevamente acá, lo destacamos porque es importante, qué efecto directo provocará una droga que disminuye el número de astrocitos en la corteza cerebral? Esta es una forma de preguntarnos entonces cuál es la función de los astrocitos en el sistema nervioso central, ¿de acuerdo? Es una pregunta dentro de las que podemos encontrar en el lectivo, de las más fáciles porque no están simplemente preguntando por una función, por una característica, de una forma un poco maquillada ahí, pero la pregunta es esa, ¿cuál es la función de los astrocitos? Entonces, ¿qué efecto directo tendrá? Déficit de nutrientes requerido de las neuronas. Y ahí está mi alternativa correcta. Recordemos que los astrocitos son los encargados de nutrir y cuidar y proteger ahí a las neuronas y que las neuronas tengan absolutamente todo lo que ellas necesitan para poder cumplir sus funciones, ¿de acuerdo? Entonces, veamos acá. Vaina de mielina, eso está dada por las células de Schwann o por los oligodendrocitos en el sistema nervioso central, así que nada que ver con los astrocitos. Aumento de la capacidad fagocitaria, tampoco. Son las microglías, las células que en el sistema nervioso central están encargadas de la función inmune y por lo tanto fagocitaria del sistema nervioso central. Aumento de la cantidad del líquido cefalorraquídeo, esta era la función de las células epidemiarias, tenía un nombre así medio complicado que a mí siempre me cuesta decir, pero básicamente no son los astrocitos quienes están encargados de la cantidad de líquidos, de producir el líquido cefalorraquídeo. Y la letra E nos dice aumento de la velocidad de propagación del impulso nervioso. Esto también está referido entonces con la vaina de mielina o con la aislación que tienen los axones neuronales y que de nuevo no depende de los astrocitos, sino que depende de las células de Schwann o los oligodendrocitos, ¿de acuerdo? Así que la alternativa correcta aquí era la letra A, tal como nos dijo Javier, Nico y Samuel. Felicitaciones, mis bellezas. Y la Vale nos pregunta, ¿los astrocitos son lo mismo que las células gliales? A ver, Valentina, mira, me entró una duda, así que se lo vamos a preguntar a Google. Astrocito y células gliales. ¿Ya? Ya, ajá, ahí estaba. No, mi querida. Exactamente, Nico. Muchas gracias ahí por tu acotación. Las células gliales, mi querida Valentina, son todas las células que están en el sistema nervioso que no son neuronas. Acuérdate que en el sistema nervioso tenemos neuronas por un lado y las células gliales. Las células gliales tenemos de diferentes tipos y son todas las que acabamos de mencionar. Son los astrocitos, los oligodendrocitos, las microglías, las células que no puedo decirlo, las células de Schwann, en fin, esas son células gliales, son células que forman el tejido nervioso y que no son neuronas. Así que tal cual como te dice Nico, son un tipo de célula glial, ¿ya? Vale, mi querida, avísame si te quedó claro esto, preciosa, por favor, ¿ya? Súper, le quedó claro. Muchas gracias entonces también a Nico ahí por hacernos esa acotación. Vamos ahora con la siguiente. 63.
El sistema mínimo que permite detectar y responder frente a un estímulo de presión en la piel está constituido por varios componentes que participan en el siguiente orden. Ya, aquí cuando nos dicen estímulo de presión en la piel, nos están dando información que para esta pregunta no nos sirve para nada. Nos están dando información accesoria para confundirnos un poco, para enredarnos, para asustarnos, pero la verdad es que acá no sirve de nada. Lo que nos están preguntando aquí, mis bellezas, es directamente cómo funciona un sistema efector, cómo funciona un sistema que es capaz de captar un impulso y generar una respuesta. Y tal como me están diciendo acá, la D, Javier me dice, ya, Samuel se equivocó, me decía la B, pero no, era la D, jaja. Muy bien, efectivamente, mi belleza, la respuesta correcta es la letra D, ¿de acuerdo? Vamos a ver por qué. Es la letra D porque me dice que primero está acá el receptor que manda información a través de la vía aferente, que llega luego al centro elaborador, y que el centro elaborador va a mandar vía eferente hacia el efector una respuesta. Muy bien, mis bellezas, a todos los que respondieron la alternativa D. Perfecto. ¿Cuál es, yo creo, personalmente, cuál es, según yo, el distractor acá? Es confundirnos las vías aferentes con las vías eferentes. Mi mnemotecnia, la que yo uso para que esto no me falle nunca, es que la vía aferente va hacia el centro elaborador y la vía eferente va hacia el efector. ¿De acuerdo? Así que claro, ahí está, Samuel, esto siempre pasa, hasta yo me equivocaba en la universidad en esto, así que esta mnemotecnia yo se las comparto con todo el amor y el cariño del mundo. La vía aferente va hacia el centro del elaborador y la vía eferente va hacia el efector. Muy fácil. Eferente, efector, y ya con eso podemos sacar por descarte la vía aferente, ¿de acuerdo? El receptor al principio y el efector al final. Esa también es una súper buena estrategia, Javier. Muy bien, no podríamos haber tenido al final, entonces, por ejemplo, un centro elaborador o las vías aferentes, así como, no, loco, nada que ver. Así que eso también es una súper buena estrategia, mi querido Javier, para responder esta pregunta. Muy bien, mis bellezas. Les felicito. Ya, sigamos entonces, corazones. Vamos ahora con la pregunta 64. Algunas vacunas, y yo estoy segura de que si va a salir alguna pregunta de inmunología, mis bellezas, va a ser sí o sí de vacunas. Estoy, pero es que segurísima. Yo puedo apostarles la plata que no tengo en este momento, que estoy terrible padre, pero no importa. Soy capaz de apostar grandes cosas a que lo que les van a preguntar sobre el sistema inmune va relacionado con vacunas. Entonces, algunas vacunas basan su método de acción en la inoculación de un organismo completo debilitado o en forma inactiva de este, de tal manera que el cuerpo reconoce estructuras moleculares, y esto lo vamos a destacar porque es bien importante, reconoce estructuras moleculares, que son las llamadas antígenos, las cuales están conformadas por azúcares o por proteínas, ¿cierto? Al respecto, ¿qué objetivo tiene la incorporación de antígenos en la formulación de las vacunas? Vamos a ver, vamos revisando las alternativas. Provocar una respuesta inflamatoria rápida generalizada. ¿A dónde la viste? Si yo te estoy dando una vacuna, es porque quiero que tu sistema inmune conozca este patógeno en específico, ¿cierto? Y se pueda defender frente a ese patógeno en específico. La respuesta inflamatoria, yo espero que todos ustedes la relacionen a una respuesta inespecífica. Por lo tanto, no es algo que yo esperaría de una vacuna. Además, imagínense, nos vacunan, nos inflamamos enteros, chuta, no, pues tremendo problema, no funcionan así las vacunas. Vamos con la B. Genera una respuesta inmunológica específica contra el patógeno. He ahí nuestra hermosa respuesta correcta. Así que muy bien, Javier, muy bien, Cami, muy bien, Nico. Proveer anticuerpos desde otro organismo previamente inmunizado. Este es un excelente distractor, porque efectivamente hay algunas vacunas que funcionan como... no vacunas. Hay algunas estrategias de inmunización que consisten en darte los anticuerpos
de otro organismo que ya está inmunizado, como es el caso, por ejemplo, de la lactancia materna. Al momento de que las madres amamantan a sus crías, ¿cierto? Van a traspasar en la leche materna una serie de anticuerpos que la madre ha ido generando a lo largo de su vida para darle a su cría el anticuerpo ahí listo. Entonces, esta es una forma de inoculación, pero no corresponde a una vacuna, corresponde a una inmunización pasiva. Y una inmunización pasiva, ¿cuál era la otra clasificación? Pasiva, sí, creo que era eso. Pasiva natural, porque la vacuna es pasiva artificial, ¿de acuerdo? De eliminar el antígeno presente en los microorganismos que los poseen. ¿Alguien activó su micrófono ahí? La Martina me dice ahí, no, upsí, errores, cosas que pasan, no importa, preciosa, está bien. Entonces, la D nos decía, eliminar el antígeno presente en los microorganismos que los poseen. Esto no es el rol de las vacunas, esta podría ser una estrategia, esto es lo que finalmente nuestro organismo hace cuando es capaz de reconocer un antígeno, ¿cierto? Y lo identifica en un microorganismo, ahí va a eliminarlo, ¿cierto? Pero esto no es como funcionan las vacunas, así que esta no podría ser nuestra respuesta correcta. Confirmamos entonces que la respuesta era la letra B. Muy bien, mis bellezas, los que respondieron a esta alternativa. Vamos ahora con la 65. Ah, ya, esta estaba intensa. Esta me pareció que era de las preguntas como más difíciles del módulo, porque requiere mucha interpretación y mucho trabajo con la información. Vamos a revisar mis bellezas. En el sistema digestivo existen barreras contra patógenos que pueden ingresar con los alimentos. Los siguientes gráficos muestran el efecto de dos tratamientos que modifican la eficiencia de dos barreras en el control de una población de bacterias de la especie X en el tracto digestivo. Los gráficos están a la misma escala temporal. Entonces, mis bellezas, vamos a analizar esta que el Nico y Javier también me dice que fue la que más les costó. Sí, estaba difícil, estaba bien difícil, yo la pensé caleta. Vamos a ver mis bellezas. Entonces, tenemos dos barreras, la barrera 1 y la barrera 2. Vemos que la barrera 1 es bastante eficiente. Tenemos la barrera 1 en donde se agrega la inhibición de la lisozima. Cuando me digan acá lisozima, yo necesito que ustedes entonces relacionen esta barrera con una enzima que se encuentra en nuestra saliva y que por lo tanto es la primera entrada, la primera barrera que podemos encontrar cuando nosotros ingerimos alimento, que es en la boca. Hay algunas enzimas que van a estar ahí matando algunas bacterias. Y tenemos acá la ingestión de antiácidos, y esto sería necesario que lo relacionemos entonces con la acidez de nuestro estómago, ¿de acuerdo? Es una enzima digestiva, exactamente, Samuel, una enzima digestiva que la podemos encontrar en nuestra saliva. Entonces, veamos lo que nos dicen los gráficos. El gráfico dice en el eje X tiempo, que nos habían dicho que estamos en la misma escala temporal, y después nos dicen porcentaje de mortalidad de las bacterias X. Esto para mí fue también como un poco difícil. Porcentaje de mortalidad. Vemos entonces que esta barrera 1 tiene un bajo porcentaje de mortalidad en las bacterias, cercano a un 10%. Esto quiere decir que esta barrera número 1 no va a ser tan eficiente, va a llegar solamente a un 10%, a matar solamente a un 10% de las bacterias. Mientras que la barrera número 2 es muy eficiente, cercano al 100% de mortalidad de las bacterias, es decir, va a estar matando a una enorme mayoría de las bacterias, no va a dejar ahí que sobrevivan, ¿cierto? Entonces tenemos estas dos barreras con diferente porcentaje de efectividad cada una, ¿de acuerdo? Vemos entonces que cuando agregamos acá la inhibición de la lisozima, esta barrera, que ya estaba más o menos bajita, empieza a ser mucho más baja, la reducimos casi a la mitad, ¿cierto? Es decir, disminuimos su efectividad podríamos decir así como muy al ojo, a la mitad. Mientras que esta barrera número 2, cuando ingerimos un antiácido, esta barrera que era súper eficiente, ahora es prácticamente nula, ¿ya? Eso es lo que podemos saber por ahora de los gráficos, eso es la información que podemos sacar. Revisemos ahora entonces las alternativas.
A partir de la información entregada por los gráficos, ¿cuál de las siguientes opciones corresponde a una inferencia correcta del experimento? Vamos a destacar esto también, mis bellezas, porque es importante. Cuando nos dicen que necesitamos buscar una inferencia, es información que yo puedo de alguna forma derivar de lo que me están dando, ¿de acuerdo? Es algo que yo puedo de cierta, como medio concluir, ¿ya? Esto es para decirle que, por ejemplo, si me dicen la barrera número 2 pierde mucho su efectividad, eso no es una inferencia, es una observación, es algo que yo veo ahí directamente en el gráfico, no sería una inferencia. Veamos entonces las alternativas. La barrera más importante, que controla la barrera X, se encuentra a nivel bucal. Falso, ¿cierto? Estaría más ligada a nivel estomacal, donde teníamos la barrera número 2. Yo les había mencionado que la barrera número 1, como nos están mencionando acá la lisosima, yo necesitaría entonces asociarla a la boca. Y vemos de que esta barrera no es tan eficiente como la barrera 2. Entonces, tal como dice el Nico ahí, fake esta, ¿ya? B. En ambas barreras, los anticuerpos, ya, mira, cuando me hablan de anticuerpos, al tiro yo digo, vos estáis más perdido que nadie. Aquí no estamos hablando de anticuerpos, ¿a dónde la viste? Estamos hablando de una enzima y de una sustancia muy, muy ácida, como lo es nuestro jugo gástrico. Así que chao también con la B. En el momento en que yo vi anticuerpos, como ya, gracias, next. C. El pH ácido a nivel gástrico constituye una barrera importante contra la proliferación de la bacteria X. Aquí, guiño, guiño, tenemos una respuesta mucho más precisa que por ahora es nuestro mejor candidato. Vamos de todas formas a confirmar y de ver qué es lo que nos dicen las otras alternativas. El pH salival levemente alcalino controla el crecimiento de la población bacteriana. Yo creo que esta alternativa la están presentando porque era como una mezcla en que, antiácido, algo tiene que ver la acidez, pero esto era la boca, como que si mezclamos un poco y de mala forma la información de estos dos gráficos, podríamos llegar a pensar en que la alternativa D sería la alternativa correcta, pero es falsa. Aquí no me están hablando del pH de la boca, me están hablando estaríamos viendo la acidez como barrera, ¿ya? Entonces aquí hay una confusión, no podemos inferir esto de estos gráficos correctamente. Tanto la inhibición de la lisosima como el pH estomacal acidificado artificialmente favorecen el crecimiento bacteriano. Podría ser. Esta alternativa también es un muy buen distractor, pero cuando me dicen pH estomacal acidificado, ¿qué es lo que yo estoy tomando acá? Un antiácido. Esto es algo que va a hacer todo lo contrario, a disminuir, a aumentar el pH del estómago. Lo va a hacer menos ácido, se hace más básico, como nos dice Nico. Excelente. Entonces, por esa frase y únicamente por esta frase podemos decir que la alternativa E no corresponde a una buena alternativa. No podría ser la respuesta, ¿de acuerdo? Ahora, mis bellezas, me importa que esta pregunta haya quedado bien, bien clara. ¿Alguien tiene alguna duda, algo que quiera decir sobre esta pregunta? Algo que no le haya quedado claro porque estaba difícil. A ver qué nos dice aquí Samuel. Yo creo que el distractor de esta pregunta es el segundo gráfico en donde disminuye. Claro, pero ojo acá, Samuel, porque lo que está disminuyendo es el porcentaje de mortalidad de las bacterias. No es que esté disminuyendo ni el pH ni nada de eso, lo que disminuye es la mortalidad. Si yo agrego un antiácido, es decir, si yo hago que el pH del estómago se haga menos ácido, la mortalidad disminuye y esto quiere decir que el número de bacterias aumenta. Y efectivamente, vale, yo también creo, esta pregunta tenía mucha cosa que entender, mucha cosa que relacionar y ahí estaba su complejidad, ¿de acuerdo? Ahora entendió Samuel, ya, excelente, súper bien. ¿Alguien más tiene alguna duda, algo que quiera comentar? Y vamos a sacar esto porque me carga hacerle propaganda a estos malnacidos. Sigamos entonces con la próxima pregunta. Vamos aquí.
El gráfico muestra el efecto de un compuesto X sobre la cantidad de células en un cultivo durante la interfase y la mitosis, ¿ya? Entonces tenemos interfase acá y tenemos la mitosis, todas estas aquí, ¿cierto? Divididas en sus etapas, profase, metafase, anafase, telofase, prueba de matemáticas si tomamos las iniciales de cada uno. Entonces tenemos la cantidad de células en el cultivo, sin el compuesto, la barra más oscura, con el compuesto X, la barra más clarita. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo acá? Al parecer, este compuesto tiene algún efecto en las células y va a aumentar, va a hacer algo sobre la cantidad de células que tenemos en el compuesto. Vemos que durante la interfase, al parecer, aumenta un poquitito la cantidad de células, lo mismo en la profase. Yo de todas formas diría acá que en estos dos gráficos la diferencia no es muy significativa, pero en cambio acá, mire lo que está pasando. En metafase, cuando no tenemos el compuesto, tenemos esta cantidad de número de células, y este número de cantidad de células cuando tenemos el compuesto, lo mismo en anafase y en telofase. Aquí sí tenemos una diferencia brutal. Entonces es aquí donde algo de efecto está teniendo este compuesto X. Porque aquí al parecer no está afectando tanto en interfase y en profase, pero en metafase, anafase y telofase hay una enorme diferencia, ¿ya? Eso es lo que podemos interpretar de nuestro gráfico. Veamos entonces las alternativas. A partir del análisis del gráfico, ¿cuál de las siguientes opciones corresponde de nuevo a una inferencia, ¿ya?, acerca del efecto que tiene este compuesto sobre las células? Vamos viendo. Favorece la separación de las células hija. No tenemos idea, necesitaríamos acá algo que nos muestre la citocinesis, ¿cierto? Así que esta no podría ser, no tenemos cómo saberlo a partir de la información que tenemos aquí. Inhibe la duplicación del material genético. Tampoco tenemos información de cómo, tampoco podemos saber esto a partir del gráfico, porque miren, el gráfico simplemente nos está mostrando la cantidad de células que hay en el cultivo. No nos está hablando de la cantidad de material genético ni nada, así que esta tampoco es una inferencia correcta. C. Reduce la polimerización de las fibras del uso mitótico. Esto tendría mucho más sentido y es mucho más concordante a lo que estamos viendo, porque vemos que las células que están en metafase, anafase y telofase son las que se ven afectadas, o que hay un menor número de ellas. Y esto entonces podría estar relacionado con las fibras del uso mitótico. Así que ahí tenemos una buena candidata a hacer pregunta correcta. Confirmemos entonces ahora con la letra D. Promueve la separación de cromáticas. De nuevo, como estamos viendo acá simplemente cantidad de células, yo tampoco puedo saber, no tengo cómo inferir qué es lo que está pasando con la separación de las cromátidas. No puedo saber, así que tal como nos dice Javier, la alternativa correcta de esta pregunta es la letra C. Es la única que me da una explicación posible para que yo encuentre, cuando tengo el compuesto X, a muy poquitas células que están en metafase, a muy poquitas células que están en anafase y muy pocas células que están en telofase. Quiere decir, probablemente, que yo estoy afectando entonces el uso mitótico, que es una estructura clave en metafase, anafase y telofase. ¿De acuerdo? ¿Alguien tiene alguna pregunta, algo que quiera decir sobre esta pregunta? ¿Nadie? Perfecto, me encanta que les vaya quedando claro. Vamos a seguir entonces con la que viene. 67. ¿Cuál es la importancia de la selección natural en el contexto evolutivo? Cuando yo leí esta pregunta, me dije, oh, yo estoy muy segura de que mis estudiantes chorizos van a poder responder esta pregunta, porque creo que se las repetí en todas y cada una de las clases de evolución. Así que mis bellezas, yo ahora les doy a ustedes unos minutos, por favor díganme, ¿cuál es la alternativa correcta? ¿Cuál sería aquí la alternativa correcta? Me están diciendo la B, Javier me dice la E, pero de ahí cambió de opinión y me dice la B. Muy bien, mis bellezas, excelente. Me sentí muy feliz
porque dije, yo les dije esto a mis cabros todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Es el mecanismo que explica el proceso evolutivo. La evolución es el cambio gradual de las especies a través del tiempo, ¿cierto? Y la selección natural es el mecanismo que explica este cambio. Los felicito, las felicito, muy bien, ¿ven? Y yo me siento muy feliz, sirvió de algo que yo haya repetido hasta el cansancio esto, así que muy bien, mis bellezas, ¿ya? Ahora, Javier me había dicho que podría ser la E, ¿ya? La E la podemos descartar porque no es un modelamiento, no modela, no permite comprender el fenómeno evolutivo, ¿ya? No es un modelo que permita comprender eso, es el mecanismo, ¿ya? Ahí estaba la clave, mi querido Javier. Y yo creo, no te preocupes, que la alternativa era el distractor de esta pregunta. El distractor era que es un modelo que permite comprender el modelo evolutivo. Más que un modelo, es el mecanismo. Es el mecanismo. Así que, muy bonito. Nos sirven mucho las clases de la profe. Qué bueno, qué alegría. Te felicito, Martina, por haberla tenido buena, muy bien. Vamos ahora con la 68. En tiempos de sequía, los individuos de tamaño pequeño de la especie X son capaces de esconderse de sus predadores. Si luego de muchas generaciones, en condiciones de sequía, se observa un aumento en el número de individuos pequeños y considerando que el tamaño corporal es una característica heredable, ¿cuál de los siguientes procesos evolutivos podría explicar lo ocurrido de esta situación? Vamos a ver. Especiación no puede ser. Aquí no estamos generando especies diferentes, así que no podría ser. Selección disruptiva. La selección disruptiva vamos a tener que los dos fenotipos extremos son los que se ven favorecidos. Y aquí estamos viendo que solamente uno de los extremos, los tamaños más chiquititos, son los favorecidos, así que no podría ser disruptiva. Lo mismo acá pasa con la selección estabilizadora. La selección estabilizadora era cuando los fenotipos intermedios son los que se ven favorecidos. Y aquí nos estaban diciendo de nuevo, son los más chiquititos los que se ven favorecidos. Así que nuestra alternativa correcta era la selección direccional, tal como me dice el Nico y Samuel. ¿De acuerdo? Ahora, mi querido Javier, ¿por qué no era estabilizadora? Porque la estabilizadora es cuando los fenotipos intermedios, cuando aquí no hubiesen dicho los tamaños medianos, ni muy grande ni muy chiquitito, ahí sí podríamos hablar de una selección estabilizadora, en donde los fenotipos intermedios son los que se ven favorecidos. Acá, como me estaban diciendo que el fenotipo favorecido son solamente los chiquititos, esto es una selección direccional. La selección direccional la vamos a ver solamente cuando uno de los dos extremos de los fenotipos es el que se ve favorecido. ¿Qué era el caso? Acá nos decían que eran solamente los ratoncitos chiquititos los que se iban a ver, así que esa sería. Mi querido Samuel, ¿cuál sería la disruptiva? Es cuando ambos fenotipos extremos se ven favorecidos. Si acá me dijeran solo los ratoncitos, los más chiquititos o los más grandes son los que se ven favorecidos, ahí tendríamos una selección disruptiva, ¿de acuerdo? Los dos fenotipos extremos, los más grandes y los más chiquititos en este caso, ¿ya? Ahí le quedó claro, Samuel. De nada, mi belleza, para eso estamos. Gracias a ti por las preguntas. Nico, no te preocupes, un gustito y para mí también haber estado aquí contigo, cuídate un montón y ahí vas a poder ver tú el taller después en YouTube para ver las preguntas que quedan. Así que yo te mando un beso, cuídate mucho tú también, estamos en contacto. Sigamos ahora entonces con la pregunta 69. Dos poblaciones de una especie de pez de agua dulce habitan en un lago en el sur de Chile. Una población habita y se alimenta en la zona pelágica, que quiere decir en la columna de agua del lago, mientras que la otra especie vive y se alimenta en la zona bentónica, es decir, en el fondo del lago. Esto lleva, después de muchas generaciones, a la formación de dos especies. ¿Cuál de las siguientes opciones corresponde al mecanismo y tipo de especiación descrito? Ya, vamos a ir viendo. Si tenemos que están usando el mismo
están en el mismo lago, no hay una barrera, no hay una separación, pero hay simplemente espacios del ecosistema, del nicho que van a estar usando de diferente forma, esto nos tiene que llevar al tiro a pensar en una especiación simpátrica, ¿de acuerdo? Así que cuando me hablen de especiación alopátrica, lo descartamos. Y descartamos estas otras dos también que son alopátricas, porque nosotros sabemos que tiene que ser simpátrica. ¿De acuerdo? Vamos a marcar aquí entonces simpátrica. Vamos a ver, aislamiento mecánico o aislamiento ecológico. El aislamiento mecánico es el que veríamos a través... Pucha, me están diciendo todo aquí, o sea, me está diciendo aquí Samuel la B. El aislamiento mecánico, mi querido, que está más relacionado a que haya alguna barrera o haya algún obstáculo que impida que se encuentren estas dos especies. Y no es el caso. Así que esta alternativa no puede ser la correcta. No hay algo mecánico que lo esté impidiendo. Aquí el aislamiento es ecológico. Así que ahí está nuestra respuesta correcta. Era la letra E. ¿Ya? Espero que te haya... Ahí, Samuel, creo que te quedó claro. Excelente. Vamos a seguir entonces ahora con la pregunta 70 y nos acercamos, mis bellezas, a las 10 últimas preguntas. Así que muchas gracias a los que se han quedado hasta aquí. Vamos a ir avanzando para terminar, ojalá a la hora y no extendernos mucho. Los machos de varias especies de matapiojos presentan un órgano copulador cuya parte anterior tiene forma de cuchara. Esta estructura le permite al macho remover los gametos de otro macho que se hubiese apareado previamente con la hembra. ¿Qué función tendrá la remoción de los gametos en el apareamiento de los matapiojos? O sea, hay algún matapiojo que al querer reproducirse, al copular con una hembra, va, además de copular con ella, va a sacar los espermatozoides que les pudo haber dejado otro matapiojo. Aquí lo que está haciendo entonces es competir, eliminar la competencia. Lo que este matapiojo quiere es que esta hembra solamente se quede con sus espermatozoides y no con los de machos anteriores. Entonces, ¿qué función tiene? ¿Inhibir la fecundación? No, no es eso. Favorecer el aislamiento precopulativo. Aquí la clave estaba en precopulativo, porque esto no es antes de copular, esto es después de copular, así que sería postcopulativo, así que no podría ser esta alternativa. Aumenta la competencia postcopulatoria, tampoco, ¿cierto? Porque aquí no está aumentando la competencia, la está disminuyendo. Disminuir la competencia espermática, esta es nuestra alternativa correcta, ¿cierto? Lo que queremos disminuir es la competencia que van a tener los espermatozoides de este nuevo macho que van a estar compitiendo con los espermatozoides de los machos anteriores. Por lo tanto, ahí tenemos nuestra alternativa correcta. Después dice, aumentar el aislamiento postcigótico. De nuevo, esto no es, cuando me dicen postcigótico, no puede ser, porque postcigótico es después de que se produzca la fecundación, así que no puede ser. Por lo tanto, la respuesta correcta de esta pregunta era la letra D. Y ya, Samuel entonces que me decía aquí la letra C, le quedó claro por qué no sería esa. Genial, me parece. ¿Hay alguien más que tenga alguna duda en esta pregunta, mis bellezas? Parece que estamos todos muy claros, me encanta. Démosle entonces ahora con la pregunta 71. Ya, y esta estaba más o menos difícil y para esta pregunta es que yo tenía aquí a mi amigo Paint. Ya, lo vamos a usar al toque. Entonces, producto de la exposición... Ah, no, no era esta, lo siento. Jaja, es para la otra pregunta de genética que vamos a necesitar hacer un cuadrito de Punnett para que nos quede más claro. Entonces, producto de la exposición a un tipo de radiación, los espermatozoides de un hombre presentan una mutación en la región no homóloga del cromosoma Y. Esto es clave para entender esta pregunta. La región no homóloga del cromosoma Y. ¿Qué quiere decir eso? Es la región única y exclusivamente del cromosoma Y que no tiene un homólogo en el cromosoma X. Eso quiere decir, hay unas muy pequeñitas partes entre el cromosoma X y el cromosoma Y que se comparten, que son homólogas, y que son específicamente los telómeros, las partes más extremas de los cromosomas. Esas son homólogas, que están presentes tanto en el cromosoma Y como en el cromosoma X. Pero aquí me están diciendo que la mutación
producto de esta radiación está única y exclusivamente en la parte no homóloga del cromosoma Y, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es exclusivo del cromosoma Y. Por lo tanto, ¿qué proporción de la descendencia femenina podría presentar la mutación? 0%. ¿Por qué? Porque la descendencia femenina no va a heredar el cromosoma y por lo tanto ninguna de las mujeres que desciendan de este macho mutado va a presentar la mutación 0%. ¿Ya? Esta pregunta no sé si encontrar la buena onda o mala onda. Porque estaba muy fácil, pero claro, cuando digo 0%, al tiro me asalta la inseguridad como, no, aquí tengo que hacer el cuadro de Punnett y ver qué porcentaje heredaría la modulación. No, aquí me están diciendo que está una mutación exclusiva y única del cromosoma Y. Por lo tanto, nadie de la descendencia femenina va a tener el cromosoma Y. Nadie tendría esta mutación. ¿De acuerdo? Vamos entonces acá. El daltonismo es causado por un alelo recesivo ubicado en los cromosomas sexuales. Aquí el tiro entonces yo lo tengo que relacionar con el cromosoma X e Y. ¿Cuál de los siguientes fenotipos corresponden a un individuo portador de esta condición? Para responder estas preguntas, mi belleza, lo que necesitamos ver aquí es nomenclatura y cómo yo expreso, cómo yo muestro los diferentes rasgos o características cuando voy a estar representando una combinación genética, ¿de acuerdo? Entonces tenemos acá XY, XX, ¿cierto? Las diferentes combinaciones de los cromosomas sexuales, ¿cierto? Me están diciendo entonces que el daltonismo es causado por un alelo recesivo en los cromosomas sexuales. Entonces, todas estas alternativas me están representando cromosomas sexuales. Perfecto. Me dicen entonces que es recesivo. Y aquí está muy importante. Recesivo. Cuando yo tengo un alelo recesivo, siempre lo voy a manifestar con una letra minúscula. La letra mayúscula va a ser entonces un gen, un alelo dominante, ¿de acuerdo? Entonces, sabiendo esto, yo puedo descartar la alternativa A y la alternativa D, que me están mostrando alelos dominantes, ¿ya? Entonces, alelo recesivo. ¿Cuál sería entonces un portador? Podría ser este y este. Ahora, me gustaría que alguno de ustedes se atreva, se tire al agua y me responda cómo podrían ver, cómo podrían interpretar esta pregunta. ¿Cómo puedo distinguir, cómo puedo saber yo entre estas alternativas cuál sería la correcta? ¿Alguien se atreve? Samuel nos dice la B, Javier nos dice la E. ¿Alguno de ustedes, mis bellezas, les gustaría explicar por qué? Lorenzo nos dice la B. Por el cromosoma Y. ¿Qué tiene el cromosoma Y, mi querido Javier? Que son sexuales. Sí, efectivamente, todos los cromosomas que están aquí son cromosomas sexuales, así que estamos. Porque mira, tenemos acá el cromosoma X. Y las otras, que son los sexuales, y las otras alternativas. La Cami nos dice la letra B. Ok. Hola, profe. Hola, Lorenzo. Eh, yo creo que él la ve porque, como dice que tiene que ser portador, no tiene que tener la enfermedad, no tiene que tener daltonismo, entonces por eso descarté inmediatamente la C, porque como es recesivo y ambos cromosomas X tienen como la D minúscula, eh, no puede ser porque es una persona que tiene daltonismo, no que es portadora. La E la descarté igual por lo mismo, porque también sería una persona con daltonismo. Y la B fue la que yo puse porque es portadora al ser heterocigoto, porque a pesar de que tenga
la D mayúscula, al tener la D minúscula sí puede que su descendencia tenga la enfermedad. ¡Perfecto! Lorenzo, felicitaciones. Muy bien. Acá, tal como lo explicaste tú, tenemos una combinación genética que no va a ser daltónica, pero va a ser portadora de este gen recesivo, ahí en minúscula, pero lo que se va a estar expresando es el dominante, por lo tanto no va a estar expresando el daltonismo. Muy bien, Lorenzo. Y efectivamente, la alternativa E es una persona que va a ser no portadora, va a ser daltónica, porque tiene este alelo ahí recesivo que va a estar definiendo que tenga daltonismo. Así que muy bien, Lorenzo, te felicito. ¿Qué nos dice aquí Samuel? La B, porque un alelo está siendo afectado por esta condición, la de minúscula, y el otro alelo no. Excelente, muy bien Samuel, la misma idea que nos daba entonces Lorenzo, muy bien. Sí, pero es que como es un rasgo heredable, per se que debería ser XY, ya. Javier, ahí estaba la dificultad. Y ahí, mi querido Javier, yo creo que eligieron para esta pregunta el daltonismo porque es una enfermedad para la cual las mujeres vamos a ser siempre portadoras, ¿ya? Y los hombres van a ser los que van a expresar la enfermedad en una enorme mayoría. Las mujeres no van a ser tan daltónicas como sí podrían ser los hombres. Los hombres son mucho más propensos a esta enfermedad porque como tienen el cromosoma Y, que no va a tener un gen homólogo para contrarrestar este alelo recesivo del cromosoma X, ¿cierto? Si el cromosoma X tiene este gen recesivo, se va a manifestar necesariamente y va a presentar daltonismo. En el caso de la letra E, entonces sería una persona daltónica. Y la letra B, entonces, tal como lo explicaba Lorenzo y Samuel, es efectivamente una persona portadora. ¡Los felicito! Muy bien, mis bellezas. Vamos con la 73. Si la dotación cromosómica humana es de 23 pares de cromosomas, entonces es correcto afirmar que en metafase de la mitosis las células humanas normales tendrán ya. Esta pregunta, aquí vamos a sacar otra vez al... no, pero más que el amigo Paint, yo creo que nos sirve aquí buscar un cariotipo humano. Vamos a tener aquí la imagen, cariotipo. Vamos. Esta me sirve. Pero parece que se ve mejor este otro. Sí, súper. Entonces, mis bellezas. Veamos acá. Aquí tenemos entonces el cariotipo humano, ¿cierto? Y ahí lo tenemos. Cada cromosoma, sus par homólogos y están además duplicados. Perfecto. Vamos viendo entonces, vamos analizando. Yo creo que acá lo mejor era analizar alternativa de alternativa. Si yo tengo 23 pares de cromosomas, ¿puedo tener 23 centrómeros? No, por supuesto que no. Si tengo 23 pares, a ver, vamos a checar aquí esto un poquitito. Si yo tengo 23 pares, quiere decir que por cada cromosoma yo voy a tener un centrómero. Yo tendría 46 centrómeros, no 23. Así que chao, vos vela. Y por lo mismo, tampoco tendría 92 centrómeros. No sería esta la alternativa. Después tendría 23 cromátidas. Acá la pillería de esta pregunta, yo creo, era de que nosotros entendamos y sepamos relacionar los conceptos y entendamos cómo están constituidos los cromosomas. Cuando yo hablo de una cromática, miremos acá, por ejemplo, el par 7 que les estoy mostrando. En el par 7 tenemos una cromátida del cromosoma rojo, otra cromátida del cromosoma rojo, una cromátida del cromosoma azul y la segunda cromátida hermana del cromosoma azul. Entonces tenemos en total 4 cromátidas. Si yo tengo 23 pares de cromosomas, yo debería multiplicar 23 por 4 y ese sería el número de cromátidas que yo tengo. Así que estoy lejos de tener 23 cromátidas, ¿ya? Lo mismo, 46 cromátidas, no, tengo 46 cromosomas. Pero recuerden que por cada cromosoma voy a tener 2 cromátidas. Por lo tanto serían 92 cromátidas. Ahí está mi respuesta correcta. Esta pregunta que parecía ser muy sencilla, yo encuentro que igual estaba difícil. ¿Hay alguien que tiene alguna duda o hay alguien que no sabría cómo enfrentarse a esta pregunta en la prueba? ¿Algo que quieran que revisemos, que volvamos a ver?
Estamos todos súper claros, parece. Me encanta. Vuelvo a insistir, mi belleza, sin vergüenza, pregunten todo lo que necesiten, ¿ya? Estamos. Podríamos quedar en la D. ¿A qué te refieres? Pero por la fase... Ah, muy bien, Samuel, tu comentario. Excelente, claro. Podríamos haber dicho que eran 23 podríamos en la D, que eran 43 cromátidas, 46 cromátidas, perdón, exactamente. Pero como estamos en metafase, muy bien visto ahí, mi querido Samuel. Muy bien, como estamos en metafase, todos mis cromosomas van a estar duplicados. Así que muy buena ahí tu acotación. Excelente. La letra E entonces era la respuesta correcta. Y parece que estamos todos súper claros. Muy bien. Sigamos ahora entonces con la 74. En algunas especies de mariposa, las hembras son el sexo heterogamético. ¿Qué quiere decir heterogamético? Que tienen los cromosomas diferentes, que son ZW. En el caso de los humanos, por ejemplo, somos las hembras que somos homogaméticas, porque nosotros tenemos XX y son los machos, los heterogaméticos, porque tienen XY. ¿De acuerdo? Lo que nos están diciendo aquí entonces es que en algunas mariposas está al revés. Son las hembras, el sexo heterogamético, que son ZW, y los machos son homogaméticos, es decir, ZZ. Si una característica es recesiva y está ligada al cromosoma Z, ¿qué porcentaje de las hembras de la progenie presentarían esta característica? Considerando que el macho progenitor es heterocigótico para la característica y la hembra progenitora no la presenta. Aquí, mis bellezas, es donde vamos a hacer un dibujito, porque aquí me parece que lo mejor que podemos hacer en este tipo de preguntas es nuestro querido cuadrito de Punnett. ¿De acuerdo? El cuadro de Punnett es este cuadrito que yo hago para ver qué gametos produce cada uno y ver las combinaciones posibles que generamos. Entonces, vamos a dibujar acá cómo serían los gametos que produce una hembra y aquí cómo serían los gametos que produce un macho. El macho entonces me están diciendo que son homogaméticos, es decir, puede generar gametos Z y gametos Z, porque ellos son Z. En cambio, las hembras pueden generar gametos Z y gametos W, ¿cierto? Entonces, nos dicen además, vamos a ponerlo aquí en un puntito rojo, nos dicen además, considerando que el macho progenitor es heterocigoto para esta característica, o sea, lo tiene aquí y aquí. Ah, no, perdón. Lo tiene solamente en uno porque es heterocigoto, ¿cierto? Y la hembra no lo presenta, ¿cierto? A ver, déjenme ver aquí si estoy haciendo bien este cuadrito. Es una característica recesiva. Ahí, esto le vamos a poner entonces en vez de un puntito, le vamos a poner una letra R, así. Ya no se rían de mi R, estoy haciendo lo mejor que puedo, una R minúscula para que se vea, ¿ya? El porcentaje de las hembras, característica recesiva ligada al cromosoma Z. Hembra presentaría esta característica considerando que el macho progenitor es heterocigoto. Ya, está bien hecho. Entonces, mis bellezas, vamos a ver ahora. La combinación de este gameto con este gameto sería Z y además sería aquí R. Ahí estaría presentando la característica, ¿cierto? La combinación de estos gametos acá sería ZW, ¿cierto? Y tendría aquí también la Z presentando el alelo que estamos viendo, ¿ya? Luego, la combinación de este gameto con este gameto también sería Z, ¿cierto? La combinación de este gameto con este gameto también es ZW. Entonces, viendo esto,
viendo este cuadrito de Punet, a nosotros además nos preguntan qué porcentaje de las hembras de la progeria presentan esta característica. Entonces yo ahora me tengo que fijar única y exclusivamente en las hembras, es decir, en la combinación genética ZW. Estas son las hembras, los que están aquí serían machos. Y vemos entonces que solamente la mitad de las hembras van a presentar esta alternativa, por lo tanto, nuestra alternativa correcta aquí es el 50%, ¿ya? Porque vemos que de las hembras solamente la mitad va a heredar este alelo, esta característica recesiva, ¿de acuerdo? ¿No? La B dice. Samuel, no entiendo. Profe, me ganó la inseguridad en la C. Ya, sí, pasa. Mis bellezas, cuando les hagan este tipo de preguntas, mi opinión personal es que tratar de entender esto mentalmente es muy, muy complejo y se presta rapidísimamente para errores, para que nos equivoquemos, para que confundamos conceptos, etc. ¿De acuerdo? Mi recomendación, cuando nos pregunten por algún porcentaje de herencia, es siempre hacer nuestros cuadritos de Punet, porque de esta forma nos aseguramos de que nunca nos vamos a equivocar y vamos a poder ver gráficamente lo que estamos respondiendo, ¿de acuerdo? Esta es mi recomendación, mis bellezas. ¿Alguien tiene alguna duda sobre esta pregunta? ¿Algo que no haya entendido muy bien de cómo la resolví? Javier nos había puesto la D. ¿Cómo llegaste al 75%, mi querido? ¿Nadie tiene dudas de esta pregunta? Seguimos entonces. Yo creo que nos vamos a extender unos minutitos. Hizo mal el cuadro. Ah, ya, Javier. Esto también es típico error que podemos presentar al hacer el cuadrito. Así que cuando se enfrenten a este tipo de preguntas, hagan el cuadro con mucha tranquilidad. Y bueno, dense cuenta también, yo incluso siendo profe y habiendo visto esta materia mil y mil veces, yo también les dije, a ver, me voy a tomar un momento en ver si este cuadro está bien hecho y recién ahí resolvimos el ejercicio, ¿cierto? Háganlo ustedes también, no se preocupen, tómense algunos segundos para verificar que están poniendo bien la información, de que vincularon correctamente ahí las características y todo, porque este tipo de preguntas, su dificultad radica en eso, en cómo construimos y en cómo leemos e interpretamos el gráfico, ¿ya? Hacerle una marca al portador recesivo. Ah, ahí está. Buena, Samuel. Ya. ¿Ven? Entonces, tómense un momento, tómense algunos segundos para ver y asegurarse de que su cuadrito está bien hecho, porque yo les aseguro que las dificultades de este tipo de preguntas están en cómo construimos o en cómo interpretamos el gráfico, ¿ya? En este caso también podríamos haber dicho, ah, sí, el 50% de la progeria va a presentar este alelo recesivo y de suerte habríamos tenido la misma respuesta, pero aquí también era importante que nos demos cuenta de que nos estaban preguntando solamente por las hembras, entonces teníamos que destacar que vamos a fijarnos solamente en las hembras, ¿de acuerdo? Consejos de la profe Nacha para que no se vayan a chisporrotear en este tipo de preguntas cuando les toque dar la prueba. Vamos ahora entonces con la 75. Cada cierto tiempo, las viviendas ubicadas en sectores precordilleranos son afectadas por aluviones, generando graves consecuencias para la población. El origen de esta problemática ambiental está directamente relacionado, destacamos acá directamente relacionado, con la erosión del suelo. ¿Cuál de las siguientes opciones corresponde a la principal causa inmediata? Y cáchense acá, principal causa inmediata de erosión. Nos están diciendo así como muy específicamente con qué asociamos directa y inmediatamente los aluviones, con tal como me está diciendo aquí Javier, muy bien, la tala indiscriminada de árboles, ¿de acuerdo? Cuando nosotros talamos indiscriminadamente los árboles, estamos haciendo que se pierdan las raíces y nosotros sabemos que son las raíces de los árboles las que mantienen el suelo.
Por otro lado, el follaje de las hojas también está ayudando a que el agua de la lluvia no caiga directamente sobre el suelo, que se vaya como filtrando un poquitito, ¿cierto? Y de esta forma cuidamos también el suelo. Si no hay raíces y si no hay follaje de las hojas, la lluvia cae directamente sobre el suelo y lo va erosionando, provocando los aluviones, ¿de acuerdo? Así que la principal causa inmediata de erosión del suelo es la tala indiscriminada de árboles, de arbustos, de vegetación en general, ¿de acuerdo? Cambio climático no es una causa inmediata principal. Disminución de la biodiversidad tampoco es una causa inmediata principal. Contaminación de los suelos no tiene tanto que ver con los aluviones, así que ahí también descartábamos esa alternativa. Reemplazo gradual del pastizal por bosque. Esto de hecho sería una tremenda ayuda. Si empezamos a cambiar el pastizal por bosque, estamos cuidando el suelo, ¿cierto? Así que, en fin, humanos, Javier, totalmente de acuerdo contigo. Las estupideces que hacemos, estamos cavando nuestra propia tumba a veces. Vamos con la 76. En ciertas zonas geográficas se talaron árboles nativos, de nuevo haciéndolas nuestras los humanos, siendo reemplazados por un tipo de árbol exótico de crecimiento rápido con el cual se reforestó la zona. Considerando el uso sustentable de los recursos y la diversidad, ¿cuál de las siguientes opciones corresponde a una consecuencia más probable de esta reforestación? ¿Ya? Lo que nos están diciendo acá, se cambió un ecosistema por un monocultivo, se cambió por un árbol exótico que crece rápido. ¿Qué efecto, qué consecuencia va a tener esta reforestación? Y yo estoy muy segura acá que nos ponen la palabra reforestación para que pensemos que puede tener un buen impacto, pero la verdad es que no, ¿ya? Porque estamos introduciendo un árbol exótico y nosotros sabemos que agregar un árbol exótico es perjudicial para los ecosistemas originarios. Entonces, aumenta la variedad de nutrientes, ¿a dónde la viste? Disminuye la riqueza de especies de la zona, tal cual. Si yo reemplazo un bosque que es muy diverso, muy rico, por una especie solamente, al tiro lo que estoy haciendo es disminuir la riqueza de especies, al tiro. Disminuye la erosión, claro, esto puede ser, puede pasar, y por eso yo les digo que yo creo que nos pusieron aquí deforestación como para engañarnos un poquitito. Efectivamente disminuye la erosión, ¿cierto? Pero eso no va a ser como de lo más la consecuencia más probable. Esto va a ser quizás como uno de los poquitos efectos secundarios positivos que podríamos tener, pero no va a ser una consecuencia probable de esta reforestación. Aumenta la abundancia de la zona, ¿a dónde la viste? Todos sabemos que poner pino y eucalipto lo que hace es disminuir la abundancia de especies. Ay, esto, no sé, esto no debería haberlo destacado. No me deja. Ya le vamos a poner. Oye, maldición. Blanco. Otra vez. Ya, ustedes ahí me entienden que esta no es. Ok. ¿Aumenta la humedad del suelo? Tampoco lo sabemos porque este árbol exótico no sabemos cómo va a estar respondiendo a la presencia de agua, así que no tenemos cómo saber que va a aumentar la humedad del suelo. Basta además con que nos acordemos con el eucalipto y el pino, ellos que disminuyen la humedad del suelo, así que ahí nos quedamos entonces con la alternativa B, disminuye la riqueza de especies de la zona. Estuvo a punto de decir la C, el Samuel, disminuye la erosión. De nuevo aquí, Samuel, yo creo que esta alternativa era nuestro distractor, así que era normal confundirse con ella, ¿ya? Pero va a ser mucho más probable de que yo disminuya la riqueza de especies antes de que disminuya la erosión del suelo, ¿ya? Además, si es una especie exótica, va a estar usando los nutrientes del suelo de una forma que otras plantas no lo hacían, así que va a estar ahí usando también y no sabemos muy bien qué es lo que podría pasar con la erosión, ¿ya? Vamos ahora con la 77, estamos a punto de terminar, mis bellezas. Yo creo que no nos vamos a extender más allá de 10 minutitos extra. En una isla no habitada por seres humanos, cohabitan diferentes especies nativas. Posteriormente, esta isla fue colonizada por humanos que se establecieron allí.
¿Cuál de las siguientes actividades humanas podría ser una causa directa de la pérdida de biodiversidad nativa en esta isla? ¿Qué estupidez están haciendo los seres humanos en esta isla? ¿Qué podría ser una causa directa de la pérdida de la biodiversidad nativa? Aquí lo vamos a esta carpeta. Entonces, no. El consumo sustentable, el consumo sustentable de los frutos de los árboles de la isla. Si fuese un consumo sustentable, aquí no habría una pérdida de biodiversidad, ¿ya? Así que esta no podría ser nuestra alternativa correcta. El ingreso de animales que no existirían en la isla. Esta es una buena candidata. Esta es una muy buena candidata, de hecho, así que la vamos a dejar ahí marcadita. C. El tratamiento del agua del mar para volverla potable. Esto no debería afectar en una pérdida de biodiversidad nativa de la isla. Estamos simplemente sacando agüita del agua agüita del mar para hacerla potable. No deberíamos estar afectando la biodiversidad acá. El tratamiento de los desechos para producir abono. Esto no estaría produciendo pérdida de biodiversidad, de hecho estaría haciendo que sea un uso sustentable de los recursos y que nos estemos incorporando a este ecosistema de manera amigable. Por lo tanto, nuestra alternativa correcta se confirma que es la letra B, tal como decía Lorenzo, Javier, Samuel y Lorenzo. Pero esto era de la pregunta anterior. No lo sé, pero me respondieron bien igual, así que felicitaciones. Muy bien, mi belleza. 78. Algunos moluscos son capaces de vivir sobre la piel de las ballenas, consumiendo algas sin dañar ni favorecer a los cetáceos. Aquí está muy importante, nos están diciendo, no le va ni le viene a los cetáceos tener a estos moluscos. No dañan ni favorecen, es neutro para ellos. Pero claro, para estos moluscos que van a encontrar las algas en las ballenas, para ellos va a ser muy beneficioso. Entonces, mi belleza, tenemos que encontrar acá una relación que sea beneficiosa para el molusco y neutra para las ballenas. Y eso es tan como me están diciendo ustedes. Los felicito, mi belleza. Esta sería un ejemplo de una relación comensalista. Es positivo para los moluscos, neutro para las ballenas. Muy bien, mi belleza. Ahí nos quedamos entonces con la alternativa C, la respuesta correcta. Vamos ahora con la 79. En una determinada zona intermareal de la costa chilena, abundan dos especies de lapas que se alimentan de la misma alga. Entonces son dos especies que se alimentan de la misma alga. Aquí ya nos están dando una pista. Podría ser que están compitiendo. Estas coexisten con una especie de estrella de mar que depreda sobre ambas especies de lapa. ¿Ya? Ahí tenemos más información. Si una enfermedad reduce significativamente el tamaño poblacional de la estrella de mar, ¿cuál de las siguientes consecuencias ocurrirá en una primera etapa? Entonces, teníamos lapas, dos especies de lapas que se alimentan de la misma alga. Y estas especies de lapa están siendo depredadas, además, por una estrella de mar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en este ecosistema cuando las estrellas de mar disminuyan? La estrella de mar, en este caso, está teniendo el rol de depredador tope y que por lo tanto está controlando que las lapas no se vayan en la volada y arrasen con toda esta alga. ¿De acuerdo? Eso es lo que podríamos decir básicamente del enunciado. Entonces revisemos. Veríamos un aumento en la población de algas, todo lo contrario. Si ya no tenemos a este depredador tope que está controlando las poblaciones de lapas van a reproducirse al infinito y van a hacer chupete la población de algas. Por lo tanto, sería todo lo contrario, disminuye la población de algas. La extinción de ambas poblaciones de lapas, todo lo contrario, como ya les decía, ¿cierto? Si no tenemos este depredador tope, las lapas se van a reproducir como locas de la cabeza. C. Un aumento en la densidad poblacional de ambas lapas. Aquí sí tenemos una consecuencia que podríamos ver en una primera etapa. Si ya no hay estrellas de mar, las lapas se reproducen y entonces tenemos un aumento en su densidad poblacional.
un aumento de la población de una lapa y una disminución de la otra. No tenemos cómo saber esto, porque estábamos viendo que se alimentan de la misma alga y la estrella de mar depreda ambas lapas, así que no tenemos información para decir que va a aumentar una y va a disminuir la otra. La migración de una de las poblaciones de lapa a otro ecosistema, esto probablemente va a pasar, pero no en una primera etapa. Esto es algo que esperaríamos ver en este ecosistema, que por efecto de la competencia probablemente algunas lapas van a migrar, se van a ir a otras partes, pero esto no va a ser inmediato. Lo más inmediato que tenemos entre todas estas alternativas es que aumente la densidad poblacional de ambas lapas. ¿De acuerdo? Así que muy bien ahí la Cami, Samuel, Javier y Lorenzo, que me decían la letra C. Excelente, mis bellezas. Vamos ahora entonces con la última. ¡Y terminamos! 80. Una determinada especie de roedor migra de su ambiente natural debido a la deforestación de su hábitat. ¡Pobre pequeño ratoncito! Que deforestaron donde él vivía y tuvo que moverse, irse a otro lado. En ausencia de depredadores y con recursos disponibles ilimitados, ¿cuál de los siguientes gráficos representa la curva de crecimiento inicial de esta especie en su nuevo ambiente? Entonces, si no tiene depredadores y si tiene además recursos disponibles ilimitados, lo que yo espero ver es esta curva que se empieza a acostumbrar y rápidamente aumenta. Y ahí es donde queda la escoba. La alternativa correcta en esta pregunta es la letra B. Y es lo que podemos observar, por ejemplo, en el caso de los castores. Bueno, el caso de los castores no tuvieron que migrar por la deforestación. Fuimos nosotros los seres humanos los que lo trajimos, los que lo llevamos a la Patagonia, ¿cierto? A la Patagonia en el sur de Chile y Argentina. Y en la Patagonia, al no tener depredadores y al tener recursos ilimitados, su población aumenta indefinidamente hasta el fin de los tiempos y se transforma en un problema, ¿de acuerdo? Las otras alternativas acá, la D a mí me parece que era un buen distractor, en donde tenemos que aumenta hasta saturar el sistema. Díganme ustedes, mis bellezas, ¿cómo podemos saturar el sistema si yo tengo recursos disponibles ilimitados y si además no hay depredadores? Exactamente, Samuel, la D tiene que ver con una capacidad de carga. Muy bien, mi preciosura, cómo aplica los conceptos de la clase, excelente. Llegaría entonces necesariamente en algún momento a una capacidad de carga, pero ojo aquí, me están preguntando por la fase de crecimiento inicial, ¿de acuerdo? Ahí estaba la clave para que lo podamos distinguir, era crecimiento inicial. El crecimiento inicial va a ser exponencial básicamente, ¿de acuerdo? Vamos a llegar a la capacidad de carga mucho después, no en una fase inicial. Por eso podríamos decir que no era la D y que corresponde mucho más la alternativa B, ¿de acuerdo? Así que ahí estaba la clave, Samuel, para cambiar ahí. Entonces, mis bellezas, visto esto, terminamos el taller del día de hoy. Muchas gracias a ustedes que se quedaron aquí hasta el final. Ustedes, ya como les conté, esta clase está siendo grabada. Yo ahora de inmediato la voy a subir a YouTube para que quede ahí disponible. Si hay algo más que quieran consultar, si hay alguna duda que quieran revisar, en fin, ahí está para que ustedes trabajen. Yo por ahora me despido y les recuerdo, antes de que nos despidamos, de que nuestro Discord sigue funcionando y está ahí. Estoy yo muy atenta todo el tiempo a las preguntas que puedan tener, cualquier duda que tengan, materia que no sepan, una pregunta que no hayan sabido responder. Yo estoy muy pendiente porque sé que en este momento que están preparándose ya como en las últimas para la prueba, que es súper importante que se les responda al toque. Yo estoy ahí tratando de responderle lo más rápido y lo más inmediatamente posible, mis bellezas. Así que cuenten con esa ayuda que yo les puedo dar. También pueden dejar sus comentarios, sus preguntas en las clases que tenemos en YouTube. Si hay algún contenido que no tengan muy claro, que quieran repasar, me pueden dejar dudas ahí también. También las estoy revisando siempre. Así que bueno, yo quedo aquí a disponibilidad de ustedes, mis amores. Les digo por ahora muy buenas tardes. Que tengan una muy linda tarde. Que se me cuiden mucho. Dime, Martina.
Ya no estuve la clase pasada, pero le quería dar las gracias por todo ¡Ay! y que la quiero mucho. Estoy ¡Oh! ahora en camino a la pega, así que aproveché de quedarme hasta el último, pero estoy caminando mi primer día de pega, así que ¿En serio? ¿Y en qué estoy trabajando, Martina? estoy trabajando de garzona. Me encanta, qué entretenido, que lo disfrutes mucho, que te traten muy muy bien y si alguien no te llega a tratar muy bien, tu chorizo nomás le paráis los carros, ¿ah? ¿Usted sabe cómo soy yo? Me encanta, así que yo te apaño mucho tu choreza y tu chispeza. Y que tengas una muy buena tarde. Muchas gracias por estar aquí, lo Gracias, profe, valoro un usted igual. montón. Y muchas gracias por tus comentarios y muchas gracias ahí a todos los que están diciendo. Para mí es un gusto, mis chiquillos, estar aquí con ustedes. Así que gracias, gracias, gracias por estar aquí. Bacán. ¡Ay, me emocionan sus comentarios! Muchas gracias, mis bellezas. Ya, yo los dejo, corazones. Que tengan una muy buena tarde, muy buen fin de semana. Aquí quedo atenta a sus dudas y estamos muy prontito en contacto. Un besito y cuídense muchísimo. Chao, chao.